aquí estamos con Eternal Studios, ¿vale? Creadores de Genesis, que están con su Kickstarter en pleno activo. Estoy con Hugo y con Fernando, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo vais? ¿Qué tal, Mondo? Un placer. Y ya veo que estáis con pues lo que sería el Kickstarter en plena efervescencia, ¿no? Esto es en tiempo real, ahora mismo. Ya andáis por los 41.200 euros de recaudación. Se consiguió en 48 horas nada más, ¿no? El objetivo principal. Sí, la verdad es que tuvimos mucho apoyo de la comunidad, de los medios, creadores de contenido y empujasteis mucho. Entonces, joder, la verdad es que cuando uno saca un Kickstarter siempre tiene esa tensión, ¿no? De decir, oye, ¿se conseguirá o no se conseguirá el objetivo? ¿Hay apoyo o no lo hay? Pero mira, por suerte se alcanzó y pudisteis hacer todo posible que la edición física, como se está viendo en pantalla, se hiciera una realidad y además para las 3 plataformas, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que todo el mundo esté incluido. Si estoy viendo ahí es espectacular, la edición física, es esa faja, ¿no? Que le vais a poner exclusiva del Kickstarter. Esto solamente se va a poder conseguir a través del proyecto, ¿no? Correcto, eso es a través de Kickstarter. La faja me refiero, ¿no? Sí, la faja y luego ciertos assets que hay más abajo. Estamos viendo las figuritas, ¿no? Estas son algunos de algunas de las perks, me imagino. Exacto, está la figura de la moto, está la figura del personaje principal, de Lía. También hay una edición coleccionista que no lleva los juegos, sino que solo lleva assets, que se sabe ahí, que complementa al cartucho. Brutal, ¿eh? Esta edición. Que ya incluye, incluso me parece que banda sonora también, ¿no? Me parece que llevaba el libro de arte. Pues lleva. O me ha parecido ver ahí unas postales, ¿no? Exacto, hay un lienzo, hay una postal, hay un standee de metraquilato, están los certificados de las figuras, está la caja de coleccionista. Muchas cosas chulas, sobre todo nos gusta mucho la portada exclusiva, que mucha gente nos ha dicho, ¿qué creéis? ¿Que no vamos a dar cuenta de que habéis copiado a Akira? Que dan ganas de decirle, joder. Bueno, es que sobre eso también, a ver, sobre eso creo que, mira, aquí están precisamente las inspiraciones, ¿no? Que te lo pone claramente en el Kickstarter. O sea, no ocultáis en ningún momento esto, ¿no? Son las mayores quejas, tío. Lo vemos ahí. Lo hemos encontrado de verdad. Nos gusta mucho cuando pone alguno, ¡wow! Están copiando. Pero vamos a ver. Pero es que, ¿qué es eso de poner una moto futurista ahora mismo en un futuro distópico de Cyberpunk, ¿no? ¿Qué es eso de poner ahora motos? Es brutal. ¿A quién se le ha ocurrido, no? No puede ser. Hay que tener en cuenta que nosotros además nos gusta un montón hacer guiños. Y Eden Genesis es el juego de todos los que hemos hecho con diferencia que más guiños tiene a películas, a series, a otros juegos, y además de una forma muy descarada. O sea, nos está gustando mucho el meter, pero por cada rincón, cada esquina, cada sitio de la ciudad te vas encontrando constantemente cosas. Y yo creo que eso a los que somos gamers nos mola, ¿no? Que habrá gente que pase delante y no se dé cuenta nunca de lo que significa, y habrá otros que evidentemente cada sitio, cada rinconcito va a haber esa inspiración, ¿no? Al final un juego es un conjunto de inspiración de nuestra idea y de muchos otros juegos, y tiene que ser así. Sí, no, yo sobre este aspecto sí que siempre he visto que habéis hecho, por lo menos con Eternal Notice, hicisteis un montón de homenajes en ese vendedor, ¿no? Que teníais figuras de guiños, ¿no? De todo tipo de juegos, que descubre todos, ¿no? Al final, era prácticamente en cada rinconcito había un guiño, ¿no? Sí, con el bueno de Asnur, sí. Ya sabemos dónde viene la voz. Bueno, la casualidad de que el maldito vendedor soy yo. ¿Sí? Contarnos también cómo de diferente es Eden Genesis con respecto a Eternal Notice, ya que hemos sacado el tema, ¿no? A ver, con respecto a Eternal Notice, el género es diferente, son plataformas puro y duro, no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, Metroidvania. Tiene toques de combate, pero nada más allá de ayudarte a moverte en esas plataformas. Y tiene pequeños sistemas de arenas en los que son como zonas de batalla, pero un 90% está enfocado en la plataforma. Lo que lo hace diferente a otros títulos de plataforma es que tiene una parte de lore brutal. El juego, decimos que aquí en el estudio que son 2 juegos a la vez. Tenés un lobby, yo siempre explico como si jugaras a juegos
Aunque lo que voy a decir es un sacrilegio aquí, como si jugarais, por ejemplo, al Super Mario, que lo entiende por generación mucha gente, en el que, por ejemplo, el 64 tiene un lobby que es el castillo y hay unas puertas que son los niveles. Pues ese castillo, que sería aquí la ciudad de Eden, es un lobby gigantesco que tiene un montón de lore, que tiene una historia brutal, un montón de secretos, de misiones secundarias, y luego están esos niveles que son los que te van ayudando, gracias a la historia, que es el hilo principal, a conseguir lo que es donde están las plataformas. Lo bueno es que ese lobby también es un sistema de plataformas gigantesco, ¿no? Es un nivel gigantesco que se puede disfrutar y buscar un montón de secretos. Es parecido en cuanto a que nuestro arte y la historia está muy parecida contada a los otros juegos, ¿no? Con ese toque canalla y de humor, pero no tiene nada que ver. Además, no está el Rey de la Oscuridad, que es lo más importante. Eso es lo que más se echa en falta. Realmente sí que está. Sí, bueno, aquí, spoiler. Bueno, está por ahí, a lo mejor la inspiración en voz, hay un guiño, aparece por algún sitio, hay una versión aquí está todo robótica de él. Aquí está todo el mundo representado, todo el mundo. Y yo voy a poner un matiz, fíjate, dentro de la ficha de Steam y de las plataformas de Xbox y demás, se ha etiquetado también como un Metroidvania, porque efectivamente todo el juego se basa en un plataformas, pero hay una parte muy importante, y esa historia que cuenta Hugo, que no deja de pasar en una ciudad donde tú te mueves libremente, donde quieres, como quieres, cuando quieres, excepto donde se te corta por unas ciertas barreras. No deja de ser ese concepto de Metroidvania, ¿no? Entonces tienes que ir, volver, a hacer misiones secundarias. Ese rollo Metroidvania también lo tiene. Entonces, Eden Genesis va a sorprender mucho, porque yo creo que son dos juegos en uno realmente. No es simplemente un plataforma sin mucho sentido, sino que tiene esa parte de historia. Habrá gente que le cautive mucho la parte de historia y se perderá durante mucho tiempo en la historia sin entrar prácticamente en las plataformas, fíjate lo que digo, y habrá gente que estará en las plataformas durante horas sin prácticamente tocar la parte de Metroidvania. O sea que realmente hay mucho más de lo que, por ejemplo, se ha podido ver en la demo, que ahí sí que se ha visto solamente la parte de plataformas. Vale, a eso iba a ir yo, porque yo he probado la demo y sí que he visto que parece que va a haber como esa especie de distritos, ¿no? De los que tendremos que llegar a ciertos puntos obtenidos en estos trials, con estas pruebas, y que nos desbloqueará, ¿no? El acceso a estas partes. También estuve probando, digamos, lo que serían los puzzles, para abrir esas puertas y tal, y quería saber también, ¿no? Si iba a ser todo puro y duro trials o pruebas, o íbamos a tener nuestra parte también en la que llegaríamos a esas diferentes zonas, ¿no? Interconectándolo, quizás. Claro, ahí la demo tenía cortado todo el lore adrede. De hecho, cuando hablas con Cora, que es la IA que te asiste, te dice precisamente, oye, ahí vamos a cortar literalmente el contenido, te lo dice así, y esto es una demo, disfruta de los niveles y la historia la conocerás más adelante. Pero sí, ese lobby que interconecta todo es muy rico en eventos, es muy rico en historia, e incluso tiene minijuegos dentro. O sea, ya es como un guiño adicional, y un montón de lore adicional en misiones secundarias, que eso sí que es señal del estudio, ¿no? En Eterno se podías perder en misiones secundarias que tenían un montón de lore y que rellenaban la misión principal, y aquí las va a haber también. O sea que digamos que los niveles, los trials de plataformeo son un poco el hilo para poder desbloquear y continuar por el lobby, pero no es ni mucho menos el contenido esencial ni principal del juego. Está muy mezclado. Yo cuando juego vuestros juegos, a mí me pasa algo que es, característico, ¿no? Llega un momento en el que digo, ¿qué queréis de mí, no? ¿Sabéis? Un momento de desesperación del jugador, de ¿qué es lo que queréis de mí aquí, no? ¿Qué me estáis pidiendo de mí? Sé que este juego quizás vais a ser un poquito más amigables con el jugador, digamos que no le gusta sufrir, quizás, ¿no? ¿Hasta qué punto podremos completarlo sin tirarnos de los pelos? Sí, pero a ti te pasaremos una versión especial, solo por verte sufrir. ¿Tú sufriste mucho en la demo, Mondo? Bueno, en la demo para ir pasando, no. Yo no he querido hacer las S, por eso digo, quizás aquí, ¿dónde va a estar ese mínimo para poder completarlo? ¿Cuánto necesitamos de porcentaje, a lo mejor, de sacar todo sería al 100%?
60 para completarlo. Se ha trabajado mucho en eso y no tiene nada que ver con Aeterna Noctis, por ejemplo. Aeterna Noctis, yo además ahora que lo veo con el tiempo, digo, qué monstruosidad, en el buen sentido de la palabra, de juego se hizo, de enorme, de complicado también, ¿no? Esto es otro rollo totalmente diferente. Pero no podemos perder nuestra esencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sin desvelar mucho y sin hacer spoiler, se ha hecho que el hilo principal, la historia principal, cualquier persona se lo va a poder pasar y cualquier persona va a poder ver el final. Pero luego, sin embargo, va a haber otros adicionales que se especifican muy bien que son adicionales además, que eso es una de las cosas que quizás más fallaba en Aeterna Noctis, ¿no? Que no sabías que era alternativo y que no era alternativo y de repente te metías en un sitio que era el mismo infierno, ¿no? En cuanto a dificultad. Aquí vas a saber muy bien cuando te metas en el infierno. Pero también lo va a haber, porque si no, no seríamos Aeternum Game Studio. Es decir, si nosotros sacamos un juego donde todo es súper fácil, se pasa súper fácil y no pasa nada, perderíamos nuestra esencia. La única gran diferencia con respecto a los otros juegos es que tú vas a saber que te estás metiendo en el infierno. Y de hecho vas a disfrutar mucho, joder. Si la esencia de un juego es disfrutar a veces y sufrir otras. Hombre, la del grado ese de las fases sí que es verdad que ajustadete está un poquito. Quizás no tanto. Ya sé por ahí que, por ejemplo, el Loco Gaming creo que ha disfrutado mucho sacándose las S. Yo he dicho, a mí ya con sacarme lo justo para abrir la puerta me vale. Pues claro, sí. Es una poniendo porcentajes, digamos que sí, en torno al 60% es lo que le pedimos al para poder avanzar, ¿no? Y fíjate, el 60% ya no del 100% del juego, o sea, de los niveles, por así decir, que nosotros llamamos del hilo principal, que no son alternativos, de eso es el 60%. Vale. Y con eso ya podrías acceder a la historia final. Lo que pasa que luego hay nuevos secretos, logros y cosas que pues tienen esa S Plus o esos rangos o esos otros niveles que son extra. Pero lo que dice Fernando, al final el lore es muy importante en este juego, es el hilo principal. Muchísima gente se va a perder en la ciudad sin entrar en los niveles mucho rato, solo disfrutando de él y era vital que todos los jugadores lo puedan ver. Igual que era vital que luego llegaran al final del juego y dijeran, hostias, ahora quiero retos de verdad, y los subiera. Así que eres tu mundo, por ejemplo. Sí, no, ya. Yo quiero, por ejemplo, saber cuánto le va a costar al jugador el ir avanzando, ¿no? El decir, hostia, no frustrarse, ¿no? Decir, hostia, es que me están pidiendo ya un momento, aquí me he quedado, porque aquí ya me pide un número a lo mejor de, digamos, de sacar de los puntos mínimos para poder avanzar, que me está costando un mundo, ¿no? Cuando tú llegarás al nivel más difícil, seguro, hasta el final, y cuando estés justo en el punto ya cumbre, la roleta te tirará por el precipicio. Sí, bueno, eso es muy mío, eso sí lo reconozco que es algo, un sello, ¿no? Característico en mí. Yo soy de los que en los juegos de coche, por ejemplo, cuando voy a llegar a la meta voy primero, justo la última curva adelante me estrello, me hago un trompo porque me gusta dejar pasar a lo demás, o sea, sí, a mí me gusta. Y en los shooters siempre me ha gustado que todo el mundo tenga la oportunidad de matarme, ¿no? O sea, siempre me he repartido muy bien mi ADN entre el resto de jugadores, eso ya es un poco el lore del canal, ¿no? Bueno, pues también... Sí, contarme también un poquito del tema de las perks. ¿Cuál es la perk más loca? He hecho de menos una noche de fiesta, ¿no? Por Talavera la Reina, entre las perks. No la quisimos poner porque sabíamos que lo cogerías primero. Hostia, no. Eso no puede ser. No, dentro de la recompensa del Kickstarter, ¿no? Bueno, las más locas es construir niveles con nosotros. Sí, cierto. Aparte de que incluyen las recompensas físicas, evidentemente, ¿no? Como esa, ¿no? En la pantalla. Queremos que muchos jugadores, sobre todo con Aeterna Noctis nos lo dijeron, querían participar con nosotros desarrollando un juego que de otra manera muchas veces no van a poder hacer. Y aquí era el mejor sitio. Hay 2 perks, hay 4 perks. Es construir un nivel de dificultad normal, ¿vale? Que sería del hilo principal, por así decirlo, aunque nunca estaría incluido. Y luego hay uno muy loco, que es para la gente más cabrona, que es construir un nivel demoníaco, como era el mausoleo de Aeterna Noctis, por ejemplo. Y que esperamos que ya se ha vendido, esperamos que haya sido todo el mundo el que lo haya comprado. Yo la verdad es que se me da muy mal diseñar niveles, ¿vale? O sea, no es que se me dé muy mal, es que soy muy vago. O sea, básicamente.
No, me gustaría decir que se me da mal, ¿no? La excusa, uy, que mal se me da, no, es que hay que ponerse, tío, es que es un curro, o sea, desde luego, ¿no? Me ha chocado, ¿no? Precisamente que es eso, ¿no? ¿Quieres diseñar un nivel súper espectacular de esto? Pues ya es una de las PER más avanzadas que hay, ¿no? Sí, a mí hay una que me gusta mucho también, que es la tarjeta de Hacker. Esta, ¿no? Que estábamos viendo, ¿no? Sí, es esa, justamente. Además, lo que me mola de esta es que es in-game realmente. O sea, tú vas a estar dentro del juego en un sitio, que no voy a revelar tampoco, pero que vas a poder consultar la lista de los más buscados, de los hackers pues más destacados. Entonces, ya no solo es que esté la ficha, es que va a estar la ficha con tu imagen totalmente diseñada a medida por nuestro artista, con los datos que tú quieras. Y yo qué sé, creo que es una oportunidad guay cuando te gusta sobre todo un juego el poder decir a tu gente, oye, pues yo al final de alguna forma soy eterno también aquí, ¿no? Sí. Y... Lo he visto, además no hacía falta colaborar, o sea, con demasiado dinero, ¿no? No, porque lleva también sus recompensas digitales y demás, y bueno, hay que tener en cuenta que también es una de las primeras PER, quiero decir. Claro, ese es el plus, y al final, lo que digo, siempre vas a estar ahí, doble función, porque no solo eso, sino que nos va a ayudar a hacer el juego mejor, ¿no? Que al final el objetivo de Kickstarter ya sabemos cuál es, simplemente es poder tener más recursos para ciertas cosas que a lo mejor el estudio pues ahora mismo no se puede permitir, y con esto lo que podemos hacer es llegar a ese plus, a ese poco más, y luego el principal, que ya se consiguió por suerte, que era el tener un mínimo para poder hacer el físico. Entonces al final pensar que cada vez que estáis invirtiendo realmente en el proyecto, lo que estáis haciendo es crear un Eden Genesis más grande. Bueno, ahora estaba, creo que la segunda PER, que era incluir el prueba, ¿no? El prueba y el arcade, por eso me parece que es... Es el modo prueba, y luego está, la siguiente es el doblaje. El doblaje. El tema del físico. Me gusta que haya sacado esta parte, porque creo que al final Eternal Noctis no llegó en físico a Xbox, ¿puede ser? ¿O no llegó la Chaos Edition? No llegó a terminar de salir, ¿no? No llegó en físico en Xbox. Y no será porque no lo intentamos, te lo prometo. Es una pregunta que tenía también aquí en el tintero, ¿no? Y digo, ¿cuántas unidades hace falta o cuánta diferencia hay entre pedir unidades físicas para Xbox con respecto a otras plataformas? Si podéis hablar de ello. Sí, aquí la diferencia ha sido que nos hemos tenido que mover muchísimo para conseguir un proveedor que pueda fabricar un mínimo asequible. Explico, cada compañía, me da igual Xbox, Sony, Nintendo, tiene una fabricación mínima de unidades. Con Xbox los últimos años está siendo francamente difícil, porque ellos mismos no apoyan el físico, están muy enfocados en el Game Pass y sus mínimos son muy altos, e incluso hay veces que no te deja fabricar directamente. Tú tienes que presentar el juego y te pueden decir no lo fabrico, o sea, no tienes licencia para fabricarlo. He de decir que en estos últimos años Xbox está ya bajando sus mínimos, está incluso liberando en plan de, oye, si encuentras un fabricante que te fabrique las unidades que sean, las que queráis. Es la última noticia, ¿no? del año pasado, de hecho. Entonces, a raíz de que nos llegó esa noticia de, oye, siempre y cuando el fabricante os fabrique el mínimo que él quiera, por así decirlo, nosotros nos vamos a poner uno. Entonces ya en el mundo entero, sinceramente, buscando fabricantes que hicieran esto asequible, por fin encontramos uno que permitía las unidades suficientes, y es la suerte que hemos tenido. Cuando Eternal Noctis salió al mercado, los mínimos eran altísimos. No se podía fabricar, era imposible. No podías. Era inviable, ¿no? Era una cantidad de copias que al final las ibais a comer, ¿no? Prácticamente. Es que no se iban a vender, porque en el mercado de la de Xbox es la que menos se vende en físico, literalmente. Entonces, si no, yo tuve en la tienda, sé por desgracia cómo funciona un poco también el nivel de ventas, no con unas con respecto a las otras, y hay que ser muy optimista a la hora de comprar unidades en Xbox. Esto es así, o sea, por eso decía, siempre sabéis que se habla de que si unos mínimos y tal, ¿no? O sea, de momento, o sea, estaba muy complicado, parece que han bajado un poco la mano. Ahora incluso se ve que algunos de sus propios juegos están algunos de los publishers sacando, ¿no? Unidades a través de externos y tal, o sea, que sí que parece que han levantado un poquito la mano, ¿no? En ese aspecto. Claro, piensa... Esa noticia era mágica, la de quitarlo mismo. Tú piensas al final no en un juego, piensa por ejemplo en un libro.
Es decir, hacer 100 unidades de un libro, pues el coste es brutal. Hacer 10.000, evidentemente el coste de unidad es mucho menor, pero claro, vas a vender 10.000 o 50.000 o 100.000 unidades, pues ese es el principal problema. No es otro que una cuestión de números. O sea, no es una cuestión de preferencia de decir, es que yo soy más de pro de Play o de Nintendo, no. Aquí abrimos evidentemente la mano a todo aquello que podamos realmente llegar sin tener un conflicto económico, y ya está. Sí, no, de hecho me gusta que saquéis este tema, ¿no? Hugo, tú con lo de Game Pass y tú también con lo de, por ejemplo, habéis estado trabajando, me parece que lo de PlayStation Talents en su día, ¿no? ¿O fuisteis parte? Fue alianzas, fue PlayStation Alianzas. Y bueno, eso tampoco te garantizaba nada de que fuera a hacer en físico una unidad de X, no tiene nada que ver una cosa con otra. Alianza para nosotros fue un gran programa porque fue en su inicio cuando Eterna Noctis, y lo que hizo fue darnos toda la promoción, publicidad y visibilidad que te puede dar una marca como puede ser PlayStation, o como podría haber sido Nintendo, como puede ser Xbox. Pero sobre todo, y más empezando, ¿no? O sea... y más empezando, pero ya te digo, para nosotros Talent no lo conocemos tanto, sí que sabemos lo que es Talent, pero ni lo hemos tocado nunca, ni hemos estado nunca en Talent. Sabemos que hacen apoyo a los estudios y le dan recursos, pero lo desconocemos. Lo nuestro era puramente publicidad, promoción, visibilidad, y la verdad es que viéndolo ahora con los años pasando, fue muy muy importante, ¿eh? O sea, el apoyo y la visibilidad que nos dio PlayStation, hay que reconocer que a Eterna Noctis le puso en su sitio, siendo un estudio indie tan pequeño como el nuestro. Y el tema del Game Pass, que también lo has comentado, Hugo, no sé qué opináis del tema de los servicios, el Game Pass, si os gustaría participar, si habéis tenido la posibilidad, si os han contactado. El tema del Game Pass es difícil, por varios motivos. Lo primero es que tú no puedes entrar si quieres, te tienen que invitar, puedes solicitarlo. Otra cosa es que quieran o no, y luego el precio que te den por venta de unidad, que en la mayor parte de los casos es irrisorio. Claro, si vendes millones, bien. Si vendes miles o cientos de miles, mal. Yo no lo veo especialmente mal, sobre todo para los juegos AAA, voy a decir, que al fin y al cabo tienen ya un presupuesto de marketing muy alto, y digamos que ese Game Pass tampoco va a fagotizar las ventas de sus otras plataformas en una medida demasiado excesiva. El problema de muchos indie, que lo hemos visto, y nosotros seguimos mucho a estudios de todos los países, España incluido, hemos visto a muchos estudios pegarse el tortazo por salir el día 1 en Game Pass, y luego mirar que en las demás plataformas, que es las que les deja el beneficio y esperan que eso les deje el beneficio, no han vendido casi nada. Y el estudio a los 3 meses ha cerrado, literalmente. Y también hace bastante difícil que tu juego tenga visibilidad, porque se le acumulan los juegos al jugador. Ha habido mucha gente que nos ha dicho, cuando pongan el vuestro en Game Pass ya lo jugaré, es que tengo 40 para jugar y hasta que no me lo termine... el backlog que dicen, sí. Efectivamente, ahí está. No obstante, a mí para el jugador me parece un servicio de la hostia. Yo ya hablo como estudio. Como estudio es un arma de doble filo. Sí, a mí me interesa vuestra opinión como estudio, evidentemente. Claro, por eso te digo, para los jugadores como Netflix, vamos a ser sinceros, de puta madre, claro, pero para el que hace una película independiente, Netflix es una puta mierda, porque ahí solo hay contenido AAA y el suyo prácticamente no se va a ver nunca. Es complejo, es complejo. Lo digo, estoy hablando precisamente con Juan Soft y también coincidía un poco en lo que tú me has contado, ¿no? Que ahora te tienen que invitar ellos, que ya no es nada sencillo entrar. Por eso decía que si a lo mejor os contactaseis, ¿no? Oye, me gustaría introducir, por ejemplo, ahora, Eterna Noctis, que ya digamos su etapa comercial está casi ya amortizada, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Os gustaría que entrara en el servicio? ¿Lo veríais bien? Siempre se analiza ese tipo de opciones, pero es que no es fácil. Es como ¿te gustaría estar en un Nintendo Direct? Por supuesto. ¿Te gustaría estar en una promoción mundial de cualquier tipo? Por supuesto. Una vez ya ha pasado, como bien dice el juego, unos años, lo que más nos interesa es que se vea lo máximo posible. Pero en un lanzamiento también te puede salir muy bien, ¿eh? Que puedes estar en día 1 y lo que te hace es justamente dar toda la visibilidad del mundo, todo el marketing, te lo juegan de contenido. Palworld, por ejemplo. Por ejemplo. Y sale la jugada bien, pero es arriesgado y es difícil. Aún así, no es tan sencillo decidir si yo quiero estar o no quiero estar. O sea, es muy complejo, sobre todo para estudios indie. Eso me habían dicho, por lo menos ya te digo, de Handusoft, que está ahora la cosa complicada. Está como que... Pero porque está apretadito eso ahora mismo. Vamos a ser francos también, en Game Pass están saliendo juegazos. Entonces, o superventas, o
mucho triple A, entonces meter un juego indie también dentro de ese paquete, con tantos juegos indie buenos que hay, es difícil que también elijan el tuyo. O sea que ahora, yo sinceramente a día de hoy no sé si entraría o no entraría si estuviera invitado. Tendría que estudiarlo muy bien, sobre todo la propuesta económica de por cuánto cada unidad. Porque ese es otro aspecto. A mí yo tenía entendido, por lo menos, que había como varias ofertas, no una cantidad fija, o por lo menos algunos desarrolladores, y luego ya independientemente de lo que se venda y tal, ¿no? A través del Game Pass. O otra quizás sería un pago inicial más luego ya, ¿no? Todo X dinero por cada copia que vas vendiendo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor a los indies, sobre todo en el aspecto, los estudios que acaban de empezar, ese primer dinero para amortizar por lo menos la inversión inicial está llamando mucho, ¿no? El aceptar esas ofertas quizás, pero que a lo mejor sí que es verdad que a la larga, bueno, no sé si perder dinero, pero no es tan jugoso, ¿no? Y ahora si lo hiciera, no solo sería por el dinero, probablemente lo haría por estrategia de visibilidad. Porque al fin y al cabo, pues ya sabéis que estamos con Lucis y lo que te interesa evidentemente es que haya cuanto más volumen mejor para ese lanzamiento, ¿no? Que son estrategias que han llevado otros estudios, pues por ejemplo Blasphemous lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Llega un momento que dices, oye, Blasphemous 1, pues vamos a darle toda la salida del mundo que haya, hago un 75% de descuento en Steam, le doy en Amazon y hago lo que sea, pues lo que quiero son una base, ¿no? Para la secuela. Claro, exactamente. Recordar de Fallen Order valía 3 pavos porque iba a salir el sí, no, que por cierto, Eternal Noctis, ¿no? Summon, precuela, ahora el de Genesis, Lucis, ¿qué más? Hay un Mario Kart por ahí pendiente, hay un Eternal Card, ¿está ya pensando en vuestro propio Smash Bros o cómo va el tema? ¿Quién sabe? No podéis decir nada, no. Podemos decir que habrá sorpresas, siempre decimos que sorpresas. ¿Te parece poco un juego cada año? Hostia, no, hablando de eso también, como estáis viendo la industria este 2024, tío. No sé vosotros cómo vais viendo cómo está el percal, ¿no? ¿Cómo podéis considerar? O sea... bueno, el año pasado fue muy complicado, para nosotros. Lanzamos Summon en septiembre, por suerte Summon funcionó muy bien en ventas, pero sabemos de juegos que se lanzaron 15, 20 días después, se metieron una hostia espectacular, porque es que se juntó Baldur's Gate 3, que fagotizó el 50% del mercado, literalmente, porque fue salir y las ventas de todo hizo ¡pling! Y se desplomó. Y salieron muchísimos, salió el Fallen, ¿cómo se llamaba? El parecía el del Ring, ese que salió nuevo. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Salió Starfield, fue una locura, o sea, había tantísimo AAA muy bueno en el mercado que entre ellos se cayeron juegos como Sonic, el nuevo que sacaron, directamente vendieron una mierda de unidades, lo sacaron al mismo tiempo que todos los demás. Desapareció. Es muy complicado. Nosotros, por suerte, yo creo que la Liga Indie juega en otro público, entre comillas, entenderme. Aquel que se compra un juego de 80 o de 100 euros también le gusta disfrutar de un indie que vale 20 o 25. No son directamente competencia. Entonces siempre solemos tener el mercado más o menos activo y decente. También es verdad que es el tercer título y tenemos otros 2 DLCs. Por lo tanto, tenemos una comunidad que responde bastante bien. A la vista está en el Kickstarter, que Eden es una franquicia nueva, con un universo nuevo, y hemos fundado muy rápido. O sea que la comunidad está ahí y para nosotros cada vez es más fácil, digamos, mientras mantengamos unos cánones de calidad, vender juegos. Lo que pasa que lanzar un juego, no quiero desanimar a nadie, pero es una lotería. Quiero decir, yo pongo fecha de lanzamiento mitad de septiembre y llega Gearbox y dice, pues ese día va a salir esto. O llega el DLC del Ring ahora, que ¿quién quiere lanzar la semana antes o la semana después del DLC suyo? Es que es muy complicado porque ya no es la semana de lanzamiento, es la semana de lanzamiento, una semana antes que salen las reviews, 2 semanas antes que salen los creadores de contenido jugándolo y dándole visibilidad. Sí, claro, y si eso se alarga al final... Y la semana de después, entonces al final te come 3 semanas un buen juego. Hay que tener, hay que buscar muy bien ese juego, pero bueno, es lo que dice Hugo, ¿no? Cada uno tiene al final su mercado y tú sabes en qué liga está jugando, entonces simplemente pues nosotros lo que queremos es sacar los juegos con la máxima calidad posible,
Creo que eso se está haciendo bien, porque es una prueba de ello. Es un juego, el segundo juego que salió, que prácticamente no tuvo parches de actualización por problemas de rendimiento ni nada más. Y Eden Genesis, ya os adelanto, que es una auténtica barbaridad en cuanto al apartado técnico. O sea, pulido, ¿no? Está a un nivel de depuración que es una absoluta locura, pero da igual cualquier plataforma. Sabéis que evidentemente la más compleja para el rendimiento es el Nintendo, por las limitaciones que tiene evidentemente de hardware, y sin embargo en esa igualmente va excepcionalmente bien. O sea que nuestro compromiso al final es eso, intentar hacer juegos porque sean divertidos, pero que también que la calidad lo cumpla, ¿no? Sí, no, últimamente, por ejemplo, este último, el de No Rest for the Wicked, que está ahora mismo en fase test, nunca mejor dicho, está en Early Access. Yo lo he probado, digamos, en su primera build, o de las primeras builds que ha salido, y creo que me llegó a crashear el equipo, el PC. Craseo, me estoy hablando de reinicios por pantalla azul. Como 4 veces en menos de 2 horas, o sea, imagínate. ¿Cómo pruebas cosas así, no? Claro, tú piensas que la demo que lanzamos de Genesis, esa demo no le reventó a nadie. Claro, imagínate, la gente, de hecho la valoración de Steam ya estás creando como un precedente de tu juego peta. Entonces, eso es un suicidio. Claro, no sé hasta qué punto un Early es así, es productivo, ¿no? Cuando pasa eso, francamente, el estudio se queda sin dinero y tiene que sacarlo. Es el fenómeno Cyberpunk. No quedaba más, ¿no? Había que empezar a modificar. Era un desastre, claro que era un desastre, pero nos hemos gastado 800 millones en hacerlo. Ya no nos queda. Tenemos que sacarlo. Sacaremos otros 500 o 600. No es suficiente, pero con eso reparo. Y luego una serie y su puta madre para recuperarlo, pero es que no puedo. Y ellos al fin y al cabo se separaron de Microsoft de muy mala forma, las hostias que tuvieron con Ori. Sé que tienen otro editor ahora, pero el dinero ya no había. Estoy seguro de eso, porque cuando sacas un juego con errores es porque no tienes tiempo. No tienes más. Es que no hay otra forma. Sí, no, o tienes un contrato que te aprieta, o no tienes dinero. Yo también lo he pensado así muchas veces, ¿no? Es que llega un momento en el que tienes que publicar, ¿no? O sea, a ti te gustaría incluir más contenido, más fases, más de todo, pero eso sería un año más y el dinero, hay que pagar las nóminas al final, que es lo que hay. O sea, que de algún sitio tiene que salir esto, ¿no? Si no llegan los preorders como tal, habrá que hacerlo con Early Access o habrá que sacar el juego y luego parchear, ¿no? Muchas veces los contratos también son los que aprietan. Nosotros, por suerte, al no tener un publisher, deshacemos cuando queremos, como queremos, siempre que tengamos dinero para hacerlo, evidentemente. Pero es verdad que eso es una tranquilidad, ¿no? Que si algo va mal, decimos, oye, pues se retrasa un mes, 2 meses, o como si son 2 años, por lo que sea. Pues ya está, se hace, pero tienes que sacar el juego siempre con la máxima calidad posible. Eso es. Pues si queréis añadir algo más sobre... el mundo. Que yo estoy deseando verte. Es recíproco, es recíproco, Estoy deseando verte morir con Eden. Es recíproco, no, yo muchas veces me cagaré, pero no lo toméis a mal, nunca es personal, ¿sabes? Luego se me pasa rápido, rápido. Realmente hacemos juegos solo para verte sufrir, o sea, no creas que es por motivo. Es la conversación muchas veces aquí en el estudio, pero este nivel mundo, ¿cuánto le jodería? No lo suficiente. ¿Sería capaz de romper esta fase o boss, hacerlo al revés? El mundo, ¿no? Poner una pared porque la romperíamos. Sí, no, yo soy el beta tester, o sea, hay beta tester, yo soy beta tester, o sea, si no peta conmigo, aprobado, vamos. Eso queda perfecto. Sí. Pues de verdad. Un poquito de Eden, de verdad que creo que todo el mundo se va a sorprender mucho con el tipo de juego que es. No hay ahora mismo en el mercado ningún juego de este estilo y nuestra idea es innovar siempre así. Ya nos pasó con Eternal Darkness, que era un juego, los Metroidvania no están muy dados a contener una historia muy amplia y tal. Nosotros nos la jugamos con eso, nos funcionó francamente bien. Y aquí es lo mismo, son plataformas como puede ser Sonic, por decir algo, o Dustfall, o Super Meat Boy, pero con una historia riquísima que va a enganchar a mucha gente. O sea que espero de verdad que la gente lo disfrute y lo va a gustar. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista y espero que la gente lo disfrute igual que lo he disfrutado yo. Nada, gracias a ti, ya lo sabes. Hasta luego.